Hola, soy Tito Robert y estamos en el entrenamiento de candidatos a misioneros del Centro Misionero. Es una alegría una vez más poder estar con todos ustedes y compartir estos temas de capacitación. Doy gracias a Dios por cómo la mayoría de ustedes está avanzando, no solo en escuchar los videos, sino también en practicarlos, en hacer los ejercicios. Muchos de ustedes también en enviar esos ejercicios a nuestro mail para que los podamos revisar y podamos ayudarles un poquito más que lo que estamos haciendo con este entrenamiento. Quiero en esta semana compartir con vos el módulo número 2, semana 7. Dentro de este módulo donde estamos pensando en el llamado misionero, queremos tocar el tema de la superación, el tema de superarte. Y queremos en esta semana colocar como meta el planificar un plan de capacitación misionera personal para tu vida. Algo que vos puedas empezar a desarrollar hoy mismo, ahí en el lugar donde estás, que vos puedas tomar esta idea de superación para el momento en el que estás hoy en día y queremos que empieces a subir escalones lentamente, ayudarte desde aquí en lo que está a nuestro alcance para que vos puedas empezar a superarte en relación a el estado en el que estás hoy en cuanto a todas las áreas necesarias en que vos tenés que crecer, desarrollarte, formarte. La palabra que hemos elegido es superarte, o sea, empezar a avanzar hacia ese estado en el cual vos vas a estar listo, preparado, desarrollado, formado, capacitado para salir al campo misionero. Como evidentemente ese estado no es el actual, se necesita tener una idea constante de poder avanzar en esa dirección. Y la palabra que queremos utilizar es superación. Espero que este módulo sea de bendición para tu vida y que vos puedas a partir de este módulo empezar a dar pasos de superación día a día hasta concretar tu llamado y llegar al campo misionero. La palabra de Dios nos invita a pensar en la idea de superación. En Jeremías capítulo 12, versículo 5, dice la palabra de Dios: consulta, pregunta, encuesta de alguna manera, diciendo, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo competirás con los caballos? Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo competirás con los caballos? Dos ideas que se enfrentan aquí. Una persona tratando de ser competitiva y que al correr con personas de a pie ya encuentra que su estado físico le genera cansancio, le genera tener que abandonar la carrera, le genera un esfuerzo que él no puede mantener a través del tiempo, y la pregunta de la palabra de Dios es: si en este nivel de correr con los de a pie vos ya estás cansado, ¿qué pasaría si yo te subo un nivel de competencia y te llevo a competir con los caballos? Evidentemente la idea de Dios es siempre llevarnos a crecer, siempre llevarnos a mejorar, siempre llevarnos a estar más fuertes y en competencia para poder ser útiles en su obra. Evidentemente, si nosotros somos herramientas en sus manos, cuanto más pulida esté esa herramienta, cuanto más formada esté, mejor Dios la va a poder utilizar en el ministerio. La idea de la palabra de Dios es preguntarnos a nosotros: ¿cómo está tu nivel de competencia hoy en las diferentes áreas de tu vida? ¿Vos podrías competir hoy en un determinado nivel? ¿Vos podrías competir en esas áreas de tu vida en un nivel mayor? ¿Está preparado tu carácter, tus habilidades, tu capacitación ministerial y misionera, tus emociones? ¿Estás preparado en un nivel como para competir, por decirlo de alguna manera, en las grandes competencias? ¿O simplemente hoy, si Dios te llama para competir, vos te darías cuenta que rápidamente te cansarías, rápidamente no tendrías la capacitación necesaria para hacer ese trabajo? Rápidamente los obstáculos te vencerían y vos tomarías la decisión de dejar esa competencia.
¿Cómo te sentirías hoy? ¿En qué nivel estás de superación de tu vida? ¿En qué estado estás en tu vida como para pensar en que necesitas crecer, desarrollarte y formarte? Esta es la primera idea que la palabra de Dios trata de transmitirnos con esta primera parte del versículo. Pero en la segunda parte del versículo aparece también otra idea. La pregunta es, si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Y aquí aparece otra hermosa y tremenda idea de parte de Dios en cuanto a la superación. Si en un lugar tranquilo y seguro vos no estás bien, ¿cómo vas a hacer cuando esa complejidad crezca de manera que ni siquiera vos imaginás en el campo misionero? Es evidente que aquí, en el estado donde vos estás hoy, en tu lugar, en tu ciudad, con tu familia, con tu iglesia, con toda esta tierra de paz, si aquí vos todavía no podés desarrollarte de manera efectiva, tanto en lo que requiere de tu carácter, de tus emociones, de tu perseverancia, de tu ministerio, del evangelismo, del discipulado, la palabra de Dios pregunta, ¿cómo harás cuando el contexto tuyo sea mucho más complejo que el actual? Evidentemente lo que Dios está diciendo es imposible que yo te envíe hoy al campo misionero si vos primero no te superás y no te desarrollás en las áreas de la vida que son claves para trabajar en el campo misionero. Qué desafío, ¿no es cierto? Dios quiere que nosotros crezcamos en superarnos en cada área de nuestra vida para que cuando Él nos envía al campo misionero, que es algo muy similar a la espesura del Jordán, a un lugar difícil de caminar, a un lugar que tiene obstáculos continuamente, a un lugar incierto, a un lugar donde la complejidad, evidentemente el nivel de complejidad va a crecer muchísimo al lugar donde nosotros estamos localmente y de donde partimos al campo misionero, evidentemente para poder ser efectivos en ese campo complejo, nosotros necesitamos superarnos, desarrollarnos, capacitarnos verdaderamente para que la experiencia en el campo misionero sea una experiencia, primero, no de frustración para nosotros como misioneros, pero también mucho más que eso, no solo que nosotros podamos tener una experiencia buena en el campo, sino que también esa experiencia sea efectiva, o sea que esa experiencia pueda dar fruto ahí donde Dios nos va a enviar. Otra idea que podemos compartir en cuanto a la superación son los objetivos de la superación. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 y versículo 8, él nos invita a que si nosotros incluimos estas cosas en nuestra vida, él se está refiriendo a una lista de actitudes y de aspectos en los cuales nosotros nos podemos superar, y toco primero este versículo para después ver el segundo porque quiero señalar claramente cuáles son los objetivos de la superación primero. El apóstol Pedro dice, Pedro, si estas cosas están en ustedes y abundan, o sea que no solo estas actitudes y aspectos de nuestra vida tienen que, si no están, empezar a estar en nosotros, sino que también tendrían que abundar. ¿Sí? ¿Y para qué tienen que estar y abundar? Porque en primer lugar no nos van a dejar estar ociosos. Cuando uno está capacitado, cuando uno se ha superado en muchas áreas de la vida, cuando uno está listo para ser efectivo en esas áreas porque se ha preparado, es muy difícil que uno caiga en ser ocioso. Todo lo contrario, cuanto más uno está preparado, uno más está listo para ser productivo y efectivo en diferentes áreas. Entonces, uno siempre va a estar listo para apuntar a nuevos proyectos, a nuevos objetivos, a nuevas prioridades, a hacer lo que tengo que hacer en el campo, porque realmente me he preparado para eso. La ociosidad va a desaparecer completamente de mi vida en la medida que yo esté preparado para desarrollar bien los trabajos que Dios quiere para mí.
Y también el otro objetivo es, y sin fruto. No nos van a dejar sin fruto, porque para dar fruto nosotros necesitamos esa combinación que tiene que ver con lo que nosotros hacemos humanamente y lo que Dios hace con su trabajo. La combinación de esto la dice bien el apóstol Pablo cuando él dice, unos plantan, otros riegan, pero Dios da crecimiento. Hay una parte humana de plantar y regar que nos corresponde y una parte de Dios, donde solo Dios puede obrar el crecimiento. Pero aquí el apóstol Pedro está diciendo, estas actitudes, estas áreas de su vida que tienen que estar y tienen que abundar, son las que colocan los objetivos de por qué estamos en constante superación. Porque si nosotros estamos en constante superación y en abundar en estas características en nuestra vida, estas no nos van a dejar estar ociosos y nos van a permitir dar fruto en el ministerio que estamos desarrollando. ¿Cuáles son estas cosas que el apóstol el apóstol Pedro nos indica que nosotros podemos desarrollar? Él nos invita en su carta segunda, capítulo 1 y versículo 5, diciéndonos, ustedes también, está escribiendo a los cristianos, poniendo toda diligencia, añadan a vuestra fe. Ustedes también, poniendo toda diligencia, añadan a vuestra fe. Y aquí yo quiero señalar especialmente, no tanto todas las características que el apóstol Pedro después va a señalar que nosotros podemos agregar, añadir a nuestra fe, sino también sino que quiero hacer hincapié en poniendo toda diligencia. O sea que esos aspectos y esas áreas de nuestra vida en que nosotros podemos crecer no son aspectos que para Dios son menores. Dios espera que nosotros pongamos diligencia en agregarlos. Cada uno de esos aspectos que agreguemos en nuestra vida nos van a llevar a superarnos, a crecer, a desarrollarnos, a fortalecernos. Por eso es que necesitamos poner toda diligencia. Y la acción para que esto suceda es añadir, agregar. Hacete a la idea de ir sumando día a día cosas nuevas a tu vida. La lista que el apóstol Pedro va a hacer es larga. Señala él añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Evidentemente le está hablando de muchas áreas y aspectos en los cuales nosotros podemos crecer en la fe y nos invita a que pongamos toda diligencia para hacerlo. Aquí también hay una hermosa idea de superación constante, ¿sí? Y con una actitud de diligencia para superarnos, en lo cual Dios está esperando una respuesta de cada uno de nosotros. La proyección de la superación que el apóstol Pedro nos invita a hacer tiene una conclusión muy interesante. Él dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, y agrega, es ciego. El que no tiene estas cosas, él viene hablando de todo lo que hemos estado nombrando anteriormente, ¿sí? Vamos a repasarlo para entender esta frase del apóstol Pedro. ¿Qué es lo que primero nos estaba indicando el apóstol Pedro? Nos estaba indicando que estas cosas tienen que estar en ustedes y tendrían que abundar y que eso va a ayudar a que no estén ociosos y sin fruto, y nos invita a poner toda diligencia para añadir cosas a nuestra fe, y va dando una lista de cosas que evidentemente puede ser aún más amplia. Hay muchos aspectos de nuestra vida y de nuestra fe en los cuales nosotros podemos ir superándonos día a día, pero ahora él le agrega una proyección mayor a todo esto que viene diciendo el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, y es realmente así. Y no solo tiene la vista muy corta, sino que, como él dice, es ciego. Porque una persona que no puede ver que hacia adelante hay una idea de superación de parte de Dios para nosotros, evidentemente está teniendo la vista muy corta y no está viendo, por lo menos intentando ver todo lo que Dios quiere hacer con su vida si él agrega estas cosas que día a día él puede desarrollar.
Así que aquí tenemos realmente una idea hermosa de parte de Dios para nosotros y desafiante de ver cuáles son las áreas en las que yo tengo que ir trabajando y superándome día a día para estar listo en mi llamado misionero para el día en que realmente yo esté completo y preparado para toda buena obra, como dice la palabra de Dios. Así que queremos en esta idea de proyectarnos hacia una superación constante en las diferentes áreas de nuestra vida, tomar este desafío del apóstol Pedro, añadir continuamente a nuestra vida nuevas actitudes, nuevas habilidades, nuevas capacidades que nos permitan desarrollar correctamente el trabajo que nosotros tenemos que hacer en el campo misionero. La superación a la que la palabra de Dios nos invita a través de estos pasajes tiene un cierre y realmente un argumento importante para trabajar en esa dirección. El apóstol Pedro dice: procuren hacer firme vuestra vocación y elección. Este procurar, este intentar, este hacer nuestra parte para que suceda, ¿sí?, hace firme nuestra vocación y nuestra elección, tanto de vida como de ministerio, tanto de llamado misionero al campo, ¿sí?, como de propósito para nuestra vida completo. Procuren hacer firme vuestra vocación y elección. Esta firmeza en la vocación y elección que tenemos hacia el trabajo misionero, evidentemente tiene un camino día a día que requiere superación. Requiere superación en el área de nuestra vida personal, requiere superación en el área de nuestras capacidades ministeriales, requiere superación en nuestra capacidad para afrontar la frustración o los obstáculos que se presentan, requiere en muchas áreas de nuestra vida que ahora en unos segundos vamos a empezar a relatar, una elección, un procurar hacer firme esa vocación que hemos elegido. Si nosotros caminamos en un sendero de superación continua, evidentemente vamos a estar obedeciendo esto que nos está aconsejando el apóstol Pedro. Procuren hacer firme la vocación y elección que ustedes tienen en Cristo Jesús. Queremos pensar en este módulo brevemente, porque si no se nos iría muy largo el módulo, pero brevemente queremos pensar en cuáles son algunas de las áreas en las que nosotros podemos crecer, superarnos y desarrollarnos. Te voy a compartir 15 áreas que nosotros desarrollamos aquí en el programa residencial con los candidatos. Por supuesto que a través de este video no podemos hacer un trabajo como el que realizamos aquí con los candidatos. Aquí nosotros lo que hacemos es evaluar primero en cada una de estas áreas a los candidatos que vienen al programa residencial y después trabajar junto con las materias y la parte práctica para que cada una de estas áreas sea desarrollada en su vida. Por supuesto, al final de la capacitación se vuelve a hacer una evaluación y comparar esa evaluación inicial en esta área y la evaluación final cuando el candidato va a salir al campo. Pero los 2 años que él está en el programa residencial, está trabajando día a día con los diferentes elementos que él tiene, las herramientas, las materias, los tutores, la obra práctica, la comunidad. Todo eso va ayudándole a él a desarrollar cada una de estas áreas que aquí te paso a relatar. La primera es las relaciones con su iglesia, las relaciones del candidato con su iglesia y las entidades de apoyo. Evidentemente esto empieza por pensar en que este miembro, este candidato a misionero es un miembro comprometido de una iglesia local que tiene un buen testimonio. Este es un aspecto importante de su vida, que se sujeta a la autoridad de la iglesia, ¿sí?, que puede compartir la tarea misionera con su iglesia de una manera respetuosa, pero a la vez desafiante, ¿sí?, que él empieza a relacionarse correctamente con sus pastores, con sus líderes y también con las entidades de apoyo de su denominación o con agencias misioneras que él conoce. Todo esto le va ayudando a él a crecer en esta área de relacionarse correctamente
tanto con su iglesia local como con aquellas entidades que pueden ayudar a concretar su llamado misionero, su capacitación misionera y su envío posterior al campo. También la relación con su iglesia incluye el desarrollo de su ministerio, cómo él ejerce un ministerio en su iglesia correctamente, cómo él se comunica con los miembros de su iglesia en relación a su llamado, ¿sí? Y también cómo él va desarrollando su trabajo con la denominación a la que pertenece para ir consultando, preguntando, sabiendo dónde él puede llegar a tener una capacitación, dónde él podría hacer una experiencia de una inmersión transcultural, ir ubicándose en relación a cómo él va a proyectar ese trabajo futuro de ir al campo misionero. Este es un área que él tiene que ir trabajando. Esto es algo que no ocurre de un día para otro. De hecho, hay candidatos que, por ejemplo, en su iglesia hacen poco, entonces es muy difícil que se adquiera una conciencia en su iglesia de apoyar a ese candidato a misionero. Esto tiene que ver con la relación con su iglesia. Por lo tanto, un candidato a misionero, como veíamos en el módulo anterior, tendría que estar trabajando continuamente para él mismo movilizar su iglesia a las misiones, crear conciencia misionera, para que en el futuro su iglesia esté preparada realmente para escuchar que él tiene un llamado al campo misionero y que necesita el apoyo de su iglesia para poder concretarlo. Otra área importante en la que el candidato a misionero necesita desarrollarse es la antropología cultural. Evidentemente este es un área que tiene que ver con un aspecto técnico donde hay muchas cosas que aprender. Esto tiene que ver con analizar su propia cultura, con entender a otras etnias, con estar informado de las etnias de su país, con aprender a ser respetuoso con todas las culturas, a empezar a introducir su conocimiento en la antropología bíblica, ¿sí? A poder empezar a contextualizar principios bíblicos, a tener una experiencia tal vez misionera de corto plazo con otra cultura para ver cómo él se adapta a esa nueva cultura, poder empezar a ver con ojos antropológicos a los otros grupos, empezar a analizar su adaptación a nuevas culturas. Esta es un área que él tiene que ir desarrollando poco a poco y esto ayuda a que él empiece también a chequear en su propia vida cómo él se siente frente a la antropología cultural. Nosotros estamos viviendo la hermosa experiencia aquí en el centro misionero de que al recibir candidatos de diferentes culturas se produce ya en el mismo entrenamiento un choque cultural entre los mismos candidatos. Cada uno viene con su vocabulario, uno viene con sus comidas, cada uno viene con sus vocabularios, ¿sí? Y esto evidentemente ya ayuda y predispone y prepara al candidato para aprender a adaptarse a la forma en que otras culturas pueden vivir. Por supuesto que esto después se va a transformar en una experiencia de inmersión transcultural más compleja para que el candidato pueda realmente chequear si él está preparado para esto y empiece a aprender, porque esto es algo que evidentemente se puede aprender desde el primer día. Por ejemplo, un candidato tendría que empezar a trabajar con la materia de antropología cultural para poder durante 2 años prepararse correctamente para trabajar en esta área, en este módulo de su capacitación misionera. Otra área importante es la de las relaciones interpersonales. No solo empezar a aprender los principios bíblicos sobre las relaciones interpersonales, sino aprender a manejar conflictos, a mantener buenas relaciones con sus familiares, a poder buscar relaciones con aquellas personas que no son como él, a tener una actitud correcta ante la crítica que le llega a su vida, a poder comprender a las personas en su manera de pensar, a saber escuchar, ¿sí? A tener una experiencia de vivencia comunitaria con otros para ver cómo reacciona su carácter frente a tener que convivir con otros grupos, ¿sí? Y con todo lo que requiere el enfrentarse a otras personalidades, ¿sí?
incluso saber desarrollar amistades íntimas, correctas, con personas que están a su alrededor. Este es uno de los aspectos por los cuales muchos misioneros se vuelven del campo, porque por más que están preparados doctrinalmente y hasta pueden enfrentar bien la cultura, no pueden manejar correctamente el tema de las relaciones interpersonales. Por lo tanto, todo lo que sirva a capacitarte y a superarte y desarrollarte en esta área, yo te desafío a que lo empieces a tratar de hacer, a buscar dónde capacitarte en esta área de tu vida para que vos puedas realmente mejorar y desarrollarte en ella. Otra área importante es la comunicación transcultural, ¿sí? Esto, si bien puede estar en algunos puntos relacionado con la antropología, estamos hablando ya más claramente de cómo el candidato empieza a prepararse con herramientas para poder él comunicarse transculturalmente. En el área anterior de antropología cultural estábamos hablando más de un entendimiento de una nueva cultura, y aquí estamos pensando en cómo él se empieza a tratar de comunicar con una cultura que no conoce. ¿Sí? Hablamos de conocer bien a fondo la cultura del lugar donde vamos a ir, de estar dispuesto a identificarse con esa cultura, de entender lo que es la comunicación primera para después poder transmitir o contextualizar los principios de comunicación a lo que es la comunicación transcultural, ¿sí? A conocer cómo se maneja el choque cultural en el área de la comunicación, ¿sí? A cómo él enfrenta los problemas de comunicación que va a tener en el campo misionero. Entonces, aquí tenemos toda un área donde el candidato a misionero necesita desarrollarse para poder realizarla de una manera completa. Cuando él llegue al campo misionero va a necesitar comunicarse transculturalmente de una manera efectiva, y esto evidentemente es algo que se va adquiriendo no solo con la práctica, sino también con la preparación que el candidato puede ir haciendo actualmente. Hay cursos en muchos lugares, incluso seculares, donde uno puede aprender comunicación transcultural, y es importante que esta área empiece a ser atendida, sea un área en la cual vos como candidato trates de ir superándote. Otra área muy importante, evidentemente, es la orientación lingüística. Y aquí no hablamos solo de aprender un idioma, sino de cómo el candidato empieza a desarrollar habilidades y capacidades tanto para aprender un idioma como para él tener herramientas para poder desarrollar una capacitación que lo lleve a aprender un determinado idioma cuando esté en el campo. La orientación lingüística nos desafía en el área de la superación, en que, por ejemplo, para aprender un idioma hay que ser muy disciplinado y perseverante, ¿sí? Uno puede ponerse a aprender, por ejemplo, inglés como segunda lengua, que es un paso muy importante. Si vos tenés oportunidad de empezar a estudiar hoy en algún lado gratuitamente o en forma paga inglés, ese es un buen paso que podés empezar a dar. Pero después también, evidentemente, empezar a desarrollarse en conocer técnicas para aprender un idioma, en tener una buena disposición para aprender un idioma, ¿sí? En poder aprender a reírse de sus propios errores, ya que aprender otro idioma nos lleva a un montón de errores continuamente, con lo cual nuestro ego queda medio expuesto, y necesitamos realmente tener un carácter sensible para esto, y también humilde frente a lo que significa estudiar un idioma. Aprender otros idiomas que puedan estar relacionados con su llamado al campo también es un buen paso, si es que el campo misionero ya está definido en vos como candidato, ¿sí? Otra área muy importante es el área de conocimiento bíblico, ¿sí? Donde nos enfocamos no en lo teológico lo vamos a ver después, sino en tener un conocimiento práctico de la Biblia en general, en todo lo que es la palabra de Dios, en cuanto a doctrinas, a geografía, a costumbres, a historia, a canon, a saber hacer una exégesis, una interpretación de la palabra de Dios correcta, ¿sí? A poder aplicar el mensaje de la Biblia a lo personal y a lo cotidiano, a conocer las bases bíblicas de la misión,
a tener el hábito de tener la memorización de lo bíblico, ¿sí? Todos estos son aspectos, a haber leído la Biblia, por ejemplo, en un año, cosa que algunos candidatos quieren ir al campo, pero todavía no han leído la Biblia. Entonces, el conocimiento bíblico tiene que ser algo en lo cual el candidato va creciendo y superándose continuamente, tanto en la lectura de la Biblia, como en la comprensión de la Biblia, como en la práctica de la Biblia, como en todo lo que tiene que ver con métodos que me ayuden al estudio bíblico. Por ejemplo, el estudio bíblico inductivo es muy importante para poder ir al campo y poder preparar materiales adecuados a la cultura a la cual voy a ir. Por lo tanto, yo podría empezar a prepararme a ver cómo se hace una verdadera exégesis, una interpretación, una hermenéutica clara, un método inductivo aplicado al pasaje que estoy leyendo. Todas estas son cosas que el candidato tiene que ir incorporando y tiene que ir creciendo y tiene que ir superándose en conocimiento bíblico cada vez más. Otro aspecto importante y otra área, y esta ya más relacionada con la teología, tiene que ver con cómo nosotros estamos teniendo una concepción clara de lo teológico en cuanto a la palabra de Dios para después poder transmitir realmente a la cultura donde vamos a ir esa verdad de Dios de una manera correcta. Especialmente también para no confundir, ¿sí?, lo que son las formas con las doctrinas, las verdades bíblicas con las tradiciones, a poder defender la autenticidad y la autoridad de la Biblia. También tiene que ver con conocer otras formas de religión y de entender el aspecto de Dios en otras culturas para que yo esté preparado teológicamente con un conocimiento realmente firme de lo que es Dios y su palabra para poder enfrentar a otras creencias. Aquí cualquiera ahí donde está puede empezar a superarse en estudiar teología en un instituto y después aplicarlo eso adecuadamente a las misiones. Otra área clave de la vida de un candidato es el evangelismo, ¿sí? Primero, evidentemente, evidenciar una vida espiritual y una pasión por los perdidos que se concrete en aprender a comunicar el Evangelio de una manera efectiva, a comunicar el Evangelio de una manera completa, a hacerlo con la actitud correcta y a ser básicamente efectivo en el evangelismo. Es muy interesante ver que hay candidatos a misioneros, personas que tienen hasta su proyecto misionero preparado para cruzar el océano e ir a llevar el Evangelio a otro lado y no han ganado gente para Cristo ahí donde ellos están. No son efectivos en ganar una persona para Cristo. No han ganado una persona para Cristo, muchos de ellos, en su vida. ¿Sí? Entonces uno realmente duda de cómo esa persona va a poder llevar adelante su ministerio y va a ganar una persona cruzando el océano en un nivel mucho más complejo. Volviendo al versículo de Isaías, si vos no pudiste evangelizar a una persona acá en tu barrio, en tu misma cultura, con un amigo tuyo, ¿cómo vas a evangelizar a alguien en un contexto con un idioma diferente, una cultura diferente y una complejidad diferente? Entonces, empezá a superarte siendo un efectivo ganador de almas aquí donde estás. Y eso es algo que vos podés empezar a hacer esta misma semana, ¿sí? Mi recomendación personal es que si no estás preparado para hacer evangelismo personal, hagas un curso de evangelismo explosivo. Tenemos aquí pastores preparados y entrenadores preparados, y en todos los países existe el Ministerio de Evangelismo Explosivo, el cual te puede enseñar una forma clara y sistemática de presentar el Evangelio, que por lo menos te va a dar las primeras herramientas para sentirte seguro de qué decir, cómo decirlo y de poder ganar almas para Cristo. Después, evidentemente, en el campo misionero, con esa seguridad vos podrás explayar otro tipo de formas para alcanzar a los perdidos, pero siempre hay que empezar por tener dominada el área en la cual nosotros después queremos mejorar. Por lo tanto, yo te animo a que empieces a trabajar en esta área del evangelismo, porque no solo vas a estar superándote y preparándote para el campo, sino que vas a estar ganando almas preciosas aquí en tu ciudad. Esto va evidentemente a ayudar
al crecimiento de tu iglesia, vas a poder ver cómo Dios te usa en ganar nuevas personas para Cristo, y eso va a ser una clara señal de que Dios está avalando tu llamado misionero, usándote ya aquí en el lugar donde vos estás hoy mismo. Otra área muy importante y similar en cuanto a las cosas que te acabo de decir es el discipulado. Cuando hablamos de evangelismo y de discipulado en el campo misionero, hablamos de aprender a dominar el trabajo de formar a otra persona, tanto ya sea comunicándole el Evangelio como enseñándole la palabra de Dios. ¿Sí? Si no conoce a Cristo, evidentemente tengo que presentar el Evangelio. Ahora, una vez que acepta el Evangelio de Cristo y es una nueva criatura en Jesús, tengo que empezar el discipulado. Y por discipulado nos enfocamos en alguien que hace de otro un discípulo de Jesús. O sea, estamos basados en Mateo 28, ¿sí? Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y esta enseñanza tiene que ser también sistemática, tiene que ser ordenada, tiene que ser personal para que la otra persona pueda crecer en la fe, pero también él pueda entender cómo él también el día de mañana puede discipular a otros. A esto le llamamos hacer discípulos, y esto es algo que vos podés también empezar a hacer ahí mismo en el lugar donde estás. En esta área también te podés superar ahí mismo en tu iglesia, empezar a discipular personas uno a uno, y evidentemente aquí también vas a poder ver el aval de Dios sobre tu llamado, si es que vos podés ganar personas para Cristo y hacer nuevos discípulos en tu iglesia que un día se bauticen y se integren a la iglesia. Otra área importante para desarrollarse es el liderazgo, el aprender a formar otros líderes. Evidentemente en el campo vamos a tener que poder formar líderes que queden a cargo del trabajo local cuando nosotros continuemos plantando iglesias en otros lugares. Entonces necesitamos saber formar a otros líderes. Hoy en día hay muchas escuelas de líderes en muchas iglesias. Tal vez podés buscar una en tu provincia. También hay muchas herramientas en internet donde vos podés hacer cursos de liderazgo. Si te interesa hacer algún curso de liderazgo, podés escribirme y yo te puedo dar acceso a cursos que tenemos por internet de liderazgo, como para empezar a dar unos primeros pasos. Lo importante es que vos empieces a superarte en esta área y a poder formar en el futuro líderes. Si tal vez todavía ni sos un líder, bueno, tenés que empezar a enfocar para el lado de ser un líder para después poder formar líderes. Y por líderes aquí no hablamos de alguien que se va a subir a un escenario o se va a subir a un púlpito. Estamos hablando de la capacidad de guiar a otros hacia un objetivo, ¿sí? De esto estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de influenciar a los demás hacia Jesucristo. Y estamos hablando de aprender a formar a otros a ser líderes, o sea, formar personas que puedan liderar a los grupos que vamos a ir formando de personas. Un área relacionada con esto, evidentemente, es los grupos pequeños. Los grupos pequeños son la estrategia que Dios está utilizando no solo en ciudades, sino también en el campo misionero, porque en la mayoría de los campos misioneros, nosotros no vamos a poder ni siquiera tener un local, ¿sí? O formar un grupo público, ¿sí? Una iglesia, un templo. Generalmente lo que vamos a poder desarrollar son grupos pequeños de cristianos, ¿sí? Que tienen a Cristo como su Señor y su Salvador y se reúnen con el fin de congregarse en esos grupos pequeños. Por lo tanto, aprender a liderar un grupo pequeño, a formar un grupo pequeño, a hacer crecer un grupo pequeño o células como lo llaman algunos, es una de las áreas que vos tenés que desarrollar, superarte, crecer, dominar, ¿sí? Y eso es algo que podés empezar a hacer ahí mismo en tu iglesia. Le podrías pedir permiso a tu pastor para poder empezar un grupo pequeño, empezarlo con gente nueva, o sea, combinar las áreas de evangelismo discipulado con la de grupos pequeños, empezar a evangelizar, ganar gente para Cristo, discipularla, y cuando tenés 2 o 3 los juntás en un grupo pequeño. Aprender a hacer este trabajo es la forma en que el día de mañana vos vas a tratar de plantar una iglesia
en otro lugar y en otra cultura. Así que vos aprendas estos procesos básicos ahora es una de las formas en que vos podés empezar a superarte y a capacitarte para la obra misionera. Otro aspecto importante a desarrollar es la salud emocional, todo lo que tiene que ver con tu carácter, con tus emociones y con todo lo relacional en tu vida. Así que aquí yo te desafío a que vos puedas buscar especialmente a alguien de confianza, algún mentor, algún maestro, algún pastor cercano, alguien con quien vos puedas empezar a hablar acerca de tu vida, de tu infancia, de tus experiencias y puedas empezar a trabajar el área de tu salud emocional para que no vayas al campo con problemas no resueltos en esa área. Lo importante es que vos puedas ir al campo con los temas emocionales que has tenido hasta el día de hoy resueltos, charlados, elaborados, solucionados, ¿sí? Y por lo menos en lo que hace a tu actitud, ¿sí? Haber enfrentado esos temas y haberlos aclarado en tu vida y con los demás. Otra área importante en la que vos te puedes desarrollar es la vida espiritual, ¿sí? Y aquí nos referimos básicamente a lo que tiene que ver con tu intimidad con Dios, con la oración y el ayuno, con las victorias espirituales en tu vida, con desarrollar un estudio ordenado de la palabra de Dios en tu vida espiritual, del ejercicio de tus dones, ¿sí? De descubrir cuáles son tus dones espirituales y poder ponerlos en práctica, de tu servicio hacia tu iglesia y hacia el Señor, ahí donde estás, de tu integridad, ¿sí? Frente a las personas que están alrededor tuyo. Tu vida espiritual es un área en la que tenés que trabajar para desarrollarte y superarte. ¿Tenés una vida devocional? ¿Cómo mejorar esa vida devocional? ¿Cómo está el área de la oración? ¿Cómo está el área de la lectura de la Biblia? ¿Cómo está el área de la memorización? ¿Cómo está el área de tu adoración a Dios personal? No solo cuando vas a cantar a la iglesia, sino tu adoración personal. ¿Sí? Todo esto es parte del área de tu vida espiritual que vos podés desarrollar y mejorar. Aquí también un mentor o un líder puede ayudarte en cómo avanzar y mejorar en tu vida espiritual. ¿Sí? Otra área que queremos tocar es la ética cristiana, ¿sí? Y la ética cristiana tiene que ver con tu comportamiento, ¿sí? Frente a todo lo que tiene que ver con tu movimiento, ya sea secular, cristiano, en la iglesia, fuera de la iglesia, ¿sí? Cómo te manejas vos con el dinero, cómo te manejas vos frente a situaciones difíciles, cómo te manejas vos frente a los grandes temas que hoy aparecen en la cultura y en lo secular y que desafían las verdades cristianas, ¿sí? Cómo te manejas vos moralmente frente a la forma en que actúas en diferentes situaciones. Esta es una parte muy importante que vos tenés que ir desarrollando. Si hay áreas donde te das cuenta que tenés que mejorar o cambiar, también buscar la guía de alguien que pueda empezar a trabajar la parte ética de tu vida para que no haya ningún espacio donde Satanás pueda meter la cola y molestar todo lo que Dios está queriendo hacer con tu vida. La mejor manera es poder empezar a mirar cada área de tu vida con detenimiento y empezar a ordenar los aspectos que hoy éticamente no están ordenados en tu vida. Y la última área que queremos compartir es el área de las habilidades prácticas, ¿sí? Aquí estamos hablando de saber hacer cosas. Es muy importante que cuando vos vas al campo misionero aprendas a hacer cosas, desde cosas muy simples. Por ejemplo, algunos candidatos que vinieron este año no sabían cocinar, ¿sí? Entonces ya hace 2 meses que están acá y ya están cocinando, ¿sí? En el campo vos te vas a tener que cocinar. Y así como esto, podríamos agregar muchísimas cosas, cosas que tienen que ver con lo laboral, con la ayuda comunitaria, con poder reparar cosas, con poder ver cómo vos te las arreglás para solucionar determinados problemas prácticos que tenés que enfrentar.
cuando algo no funciona, cosas que tienen que ver con primeros auxilios, con quehaceres domésticos, con la higiene, con la prevención, ¿sí? Agregar cosas que puedan ayudarte en el campo misionero, como saber tocar un instrumento musical, como saber desarrollar algún oficio, como tener algún conocimiento adquirido que te permita a vos ser útil en el campo. Todas estas cosas son como una gran caja de herramientas con la cual vos vas a ir al campo misionero y te van a ser útiles. Y todas esas habilidades que puedas adquirir, la mayor que tengas, evidentemente en un momento se pueden transformar en claves en el trabajo que vos vas a hacer en el campo misionero. Estas áreas, estas 15 áreas no quiere decir que son todas, ¿sí? Evidentemente cada capacitación misionera podría sacar algunas de estas, podría agregar otras, podría nuclear algunas, pero esta es una idea que queríamos darte para que vos puedas ver el mapa grande hacia donde vos podés trabajar en superarte, ¿sí? En este módulo te vamos a dar por lo menos 2 o 3 aspectos en cada una de estas áreas con las cuales vos podrías ir trabajando. Y la idea de la meta de este módulo es que vos puedas armar un plan de capacitación para tu vida de aquello que hoy está a tu alcance hacer. Entonces te vamos a dar en el ejercicio de este módulo 2 o 3 cosas que vos podrías hacer en estas áreas, para que vos elijas algunas y empieces a trabajar. Y incluso te vamos a dar también que vos armes ese plan de trabajo de tu capacitación misionera y nos lo envíes para que lo podamos ver y podamos tal vez ayudarte en algún área en la que estás necesitando ayuda. Tenemos algunas herramientas por internet sobre algunos de estos temas con los cuales te podemos ayudar a ir desarrollando estas cosas. Evidentemente, cuando uno está, como ocurre actualmente en el programa residencial del Centro Misionero, y uno puede ir trabajando todas estas áreas paralelamente porque el candidato está aquí con nosotros en vivo y en directo, evidentemente eso es mucho más fácil y mucho más seguro de lograrlo, ¿sí? Pero es muy importante que vos en este año puedas empezar a dar pasos de superación en estas direcciones, en estas 15 áreas de trabajo que aquí te estamos dando como desafío para tu capacitación misionera. Tal vez para algunos de ustedes esto sea mucho, ¿sí? Sin embargo, esto es un plan básico para capacitar a un candidato a misionero que cubre las áreas más importantes de la capacitación de un misionero y que evidentemente te puede dar una base firme para empezar a creer que cada una de estas áreas puede ser un área fuerte en tu vida y estar preparado entonces para ir al campo misionero. Evidentemente hay un proceso de tiempo en el cual vos podés desarrollar estas cosas y nosotros vamos a estar orando para que vos puedas ir creciendo en cada una de estas áreas. Quiero terminar este módulo con un llamado a tu vida, diciéndote que Dios te llama a superarte hoy para poder usarte mañana. Dios te llama a superarte hoy para poder usarte mañana. Yo te desafío a que empieces hoy mismo un plan de capacitación misionera personal. Ya te estás entrenando en este entrenamiento de candidatos a misioneros. Ahora te desafío a que armes ese plan en base al ejercicio que te damos y empieces a trabajar día a día sobre eso y cada vez que empieces algún área de capacitación, hagas algo para superarte en esa área. Mándame un mail, decime Tito, empecé a capacitarme en esta área, me gustaría seguir cómo vos vas superándote día a día en tu capacitación misionera hasta que el día que me mandes un mail y me digas Tito, estoy por salir al campo misionero. Espero que este módulo haya sido de bendición para tu vida. Estamos en el entrenamiento de candidatos a misioneros del Centro de Formación Misionera de Tigre, donde seguimos trabajando para que cada candidato de Latinoamérica encuentre un espacio donde formarse en forma integral y lo antes posible salir bien preparado al campo misionero. Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene.